Nadie puede negar que el tema de la lucha contra la corrupción es uno de los pilares fundamentales del presente gobierno. Lo que ha despertado dudas es, en el caso reciente de las aduanas, si es deseable el papel de las Fuerzas Armadas, de la Marina, del Ejército, en el combate a la corrupción que se da en estos espacios. Para explicar el tema con peras y con manzanas, vamos a ver este trabajo que preparó José Manzano. El presidente López Obrador anunció la semana pasada que las Secretarías de Defensa Nacional y Marina intervendrán en las aduanas y puertos marítimos del país. ¿Qué implica esto? Ahí te va una explicación con peras y manzanas. Primero que nada, ¿qué es una aduana? Es el punto de control por donde pasan personas y mercancías al llegar a un país. Están en los puertos, aeropuertos o fronteras terrestres. Quiere decir que las aduanas regulan y controlan los productos que están prohibidos de ingresar. Por las aduanas mexicanas pasan alrededor de 900,000 millones de pesos. Por esta razón, son uno de los puntos donde existe mayor corrupción. Este cambio de operación anunciado por el presidente significa que los elementos de las Secretarías de Defensa y Marina participarán en la administración y vigilancia de las aduanas y puertos, tareas que realizaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Para qué? Según el gobierno, la medida es precisamente para emprender un combate más eficaz a la corrupción, al tráfico de drogas y al contrabando en las aduanas. Javier Jiménez Espriu presentó su renuncia debido a que, según su juicio, la administración y operación de las aduanas debe correr por personas de carácter civil y no militar. El anuncio también preocupa a organizaciones y expertos. Desde el inicio del gobierno de López Obrador, las Fuerzas Armadas han realizado labores de seguridad en un número de áreas cada vez mayor, tales como la estrategia de combate al huachicol y la seguridad de la frontera sur, e incluso otras como la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Esto es, con peras y manzanas, lo que sucede con las aduanas y los puertos. Para entender todavía mejor esta propuesta sobre el papel de las Fuerzas Armadas en las aduanas de México, me voy a enlazar ahora con Juan Ibarrola, quien es un experto en Fuerzas Armadas en México. Juan, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, Hernán, a ti y a todo el auditorio, y gracias por el espacio. No, el gusto es mío. A ver, de manera concreta, ¿en qué consiste este anuncio que hace el presidente sobre el papel de las Fuerzas Armadas en las aduanas? ¿Cómo se concretaría ya en los hechos? ¿Cómo te lo estás imaginando el papel de estas dos instituciones, que es la Sedena y la Secretaría de Marina, incluso en la administración de las aduanas? Bueno, en primer lugar, apela a lo que todas las Fuerzas Armadas del mundo son. ¿Y qué son? Son el último recurso que tiene un Estado para poder participar, por ejemplo, en seguridad, en defensa, en desarrollo nacional, y creo que esto es muy importante. Desafortunadamente en México, probado está en algunas áreas, por ejemplo, seguridad, como lo estábamos viendo ahorita en la cápsula, como en el tema de la protección a las fronteras o de la seguridad de las fronteras, o en otros temas, como por ejemplo construcciones, pues desafortunadamente, lo digo con esa expresión clara, las Fuerzas Armadas se convierten en el único recurso que tiene el presidente y ya está probado, es decir, se ha probado de muchas formas que así es. ¿Cómo pueden darle resultado a un proyecto que tenga que ver con desarrollo nacional? En este caso es algo importante. El presidente, desde la campaña, desde que era candidato, hablaba de esta lucha en contra de la corrupción. Básicamente lo que impera en las aduanas es una corrupción impresionante, no de ahorita, desde hace muchísimos años, décadas, donde encuentran las Fuerzas Armadas, en la Secretaría de Marina, en la Secretaría de la Defensa, la forma con la que, en primer lugar, van a abatir esta corrupción. Se le va a dar también una labor muy profunda a la entrada de precursores químicos que tanto daño están haciendo, no solamente en México, sino en muchos países. Estados Unidos es uno de ellos, para la elaboración de drogas sintéticas. Concretamente, entonces, se encuentra en las Fuerzas Armadas, entre los oficiales navales, entre los oficiales de tierra,
se encuentra una salida de control y una salida para tomar un toro por los cuernos tan grande como es esta corrupción que impera en aduanas. Juan, déjame hacerte una pregunta. ¿Hay elementos que hagan pensar que las Fuerzas Armadas son capaces de actuar con mayor ética, con mayor rectitud que otros elementos del Estado mexicano? ¿Son acaso incorruptibles las Fuerzas Armadas? O me parece que a veces hay un poco de idealismo y falsas expectativas, como si las Fuerzas Armadas fueran más rectas que los civiles, moralmente superiores. ¿Por qué pensar que las Fuerzas Armadas podrían dar mejores resultados en el combate a la corrupción? Bueno, en primer lugar, Hernán, hay que subrayar que por mandato constitucional el presidente de la República es comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Bien lo apuntas. Son seres humanos y claro que habrá posibilidades de abuso o de excesos, como los ha habido y se han castigado. Aquí lo importante es eso, la impunidad que no permea dentro de lo que es la justicia militar. Ojo, un soldado, un marino en este país se atiene a dos justicias, a la militar y a la civil. Cuando participa un militar en un proyecto que tiene que ver con civilidad, también se atiene a la ley civil, pero creo que es muy importante, poca gente lo conoce, el hecho de todas las prestaciones que tiene un soldado en México o un marino en México, desde una seguridad social de primera, desde becas para los hijos al 100%, una gran cantidad de fortalezas que tiene como funcionario público un soldado. ¿Y por qué? Por lo que entrega un soldado o un marino, por lo que le entregan al país. Insisto, bien lo apuntas, no es un tema de idealismo, es un tema de realidad y es un tema de estadística. Te pongo el ejemplo. En la justicia militar, del 100% de los casos que llegan, el 98% de los casos se persiguen, solamente el 2% queda impune. Cuando en la justicia civil es al revés, es el 98% que queda impune contra un 2% que se desarrolla. Entonces sí, efectivamente, no es de que sean las supermujeres o los superhombres. Quizá el idealismo que muchos puedan crear, muchos afuera del Instituto Armado, tiene una razón. Sin embargo, sí han demostrado los soldados, Hernán, y esto está en las encuestas, que son la institución que mayor nivel de confianza tiene en la población. Y esto no es de este año, esto es desde hace muchos años ya. Juan, las Fuerzas Armadas están a cargo ya de varias actividades en este gobierno. Están en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, en el Banco de Bienestar, en 2 tramos del Tren Maya. Están participando en la remodelación de hospitales abandonados, ahora en la atención a la pandemia. Están en el tema del combate al huachicol. Participan hoy en la vigilancia de las fronteras, apoyan a la Guardia Nacional, distribuyen programas sociales de diverso tipo, incluso están repartiendo fertilizantes y ahora van a estar también en los puertos y en las aduanas. Juan Ibarrola, ¿no es demasiado ya lo que le estamos dando a las Fuerzas Armadas? Tenemos un instituto armado que tiene una eminencia o un carácter social eminente, a diferencia de otros ejércitos en el mundo o de otras fuerzas armadas en el mundo. Efectivamente, se están llegando a una gran cantidad de labores que, Hernán, están dentro de sus funciones constitucionales, están dentro de su ley orgánica, tanto del Ejército y la Fuerza Aérea como la de la Armada de México, donde una de las funciones o de las obligaciones de las Fuerzas Armadas en México es participar activamente en el desarrollo nacional. Esto que están haciendo las Fuerzas Armadas hoy, los soldados de tierra, mar y aire, no es algo nuevo, Hernán. Durante décadas han reforestado con proyectos muy grandes, arriba de 70 millones de árboles plantados año con año, campañas de alfabetización, campañas de salud, entrega de libros de texto gratuitos, construcción. Esto de la construcción no es nuevo. Tanto los ingenieros militares como los ingenieros navales han participado durante décadas en una gran cantidad de proyectos de construcción. ¿Por qué? Porque sí tienen esa preparación. Poca gente lo sabe. El Heroico Colegio Militar o la Heroica Escuela Naval lo que gradúa cuando terminan sus estudios superiores, mujeres y hombres jóvenes,
lo hacen con una licenciatura en administración militar o en administración naval, es decir, son funcionarios públicos, por llamarlos de otra forma, que tienen una capacidad y una preparación administrativa, logística, operativa, de manejo de personal, de manejo de recursos, con lo cual, efectivamente, podría parecer que están metidos en una gran cantidad de proyectos, pero que la realidad es que siempre lo han estado, Hernán. Hoy se publicita más, hoy tenemos un presidente o un comandante supremo que día con día informa puntualmente en las mañanas cuáles son las actividades, cuáles son los proyectos, y evidentemente en estos proyectos se necesita, o por lo menos en los que se han anunciado, se necesita de la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas. Me llama mucho la atención, te lo digo de una manera muy rápida, Hernán, que cuando, por ejemplo, ahorita que se está activando el plan DN3, no para COVID, porque es un proyecto nacional el que está, sino ahorita con la tormenta esta Hanna, pues nadie habla de que se militariza la protección civil en México. No, o cuando participan en campañas de salud, así tampoco es. dicen que el sector salud se militariza. Creo que sí hay que darle un peso específico a lo que han hecho los militares en México y por México. Y no me abrazo en una bandera o no me abrazo en un uniforme porque soy civil, pero creo que sí habrá que darles ese valor. Insisto mucho, cuando ha habido excesos, cuando ha habido abusos por parte de los militares, son los propios militares los que entregan a sus efectivos ante la justicia. Creo que en ese sentido, más bien, el llamado sería a comenzar a civilizar nuevamente las instituciones, Hernán, Claro. porque ahí están. México es un país de instituciones, tiene instituciones muy hechas, históricas, pero que desafortunadamente se ha perdido ese rumbo. Ha habido mucha transferencia de responsabilidad, Hernán. La seguridad es una de ellas. Alcaldes y gobernadores que han transferido esa responsabilidad a las Fuerzas Armadas y hoy se la transfieren también a la Guardia Nacional. Y en la realidad, ya hablemos de la realidad, ya hablemos del objetivo, pues no hay Fuerzas Armadas que alcancen, no hay Guardia Nacional que alcance, cuando seguimos teniendo en México un problema de seguridad pública, tan grande. Así es. Juan Ibarrola, te agradezco mucho por esta perspectiva y este análisis. Gracias como siempre. Al contrario, un fuerte abrazo para ti y para todo tu auditorio. Gracias. Gracias, Juan, que estés muy bien. Vámonos a un